y alzar la voz, alzar la mano y señalar, prevenir y castigar la corrupción. ¿Qué hace falta? Tenemos instituciones, pero claramente hay demasiadas carencias todavía en nuestra región. Hay liderazgos, pero también no hay una formación o una profesionalización como debería ser. ¿Cómo generar y cómo reconstruir esa confianza en el ciudadano para que alce la voz y haya una respuesta también por parte del Estado para crear ese vínculo de confianza? Me gustaría que empezáramos desde sus sectores, sus experiencias, para compartir un poco de lo que ha funcionado y no ha funcionado en ese sentido. ¿El que gusta empezar? Yo creo que es una pregunta amplia y una pregunta que uno tiene que ser cauto en cómo abordarla, porque cuando uno observa la región, desde mi punto de vista, hay niveles diferenciados de avances respecto a la prevención, investigación y castigo de la corrupción. Si quisiéramos ver el vaso medio lleno, por ejemplo, o sea, creo que cuando observamos la realidad política, no sé, en Costa Rica, en Chile, en Uruguay, pues no están los niveles de corrupción como si se observan, por ejemplo, en México. O sea, hay señales pues, desde fuera de mayor aliento o que parecieran de aliento cuando se observan castigos contra funcionarios involucrados en actos de corrupción o redes de corrupción, como lo que está pasando en Brasil, lo que ha pasado aquí mismo en Perú, con todo lo que puede ser de desaliento, la crisis política desde fuera, pues pareciera que hay un mensaje de que de alguna manera hay señales de que no todos están por encima de la ley, ¿verdad? Que tarde o temprano sí puede haber oportunidades de castigos a actos de corrupción. Y en otros lados, pues con franqueza, hablando por ejemplo de lo que pasa en México, de lo que observo, por ejemplo, en varios países de Centroamérica, pues está costa arriba el asunto de la corrupción. Si hay un caso emblemático que actualmente trata de establecer es el de Odebrecht, en donde obviamente hemos visto reacciones distintas de los poderes judiciales en la capacidad de los departamentos de justicia para realmente llevar a cuentas o no a los involucrados en las redes de corrupción entre esta empresa brasileña y distintos sectores, distintos miembros del sector público y privado de los países en la región, ¿no? Hay consecuencias en varios de los países mencionados e impunidad recurrente en otros, ¿no? O sea, Venezuela, México, señales encontradas en Argentina, recientemente hubo un procesado ligado a este problema. Entonces, cuando uno empieza a ver estas diferencias, creo que la pregunta nodal es, por un lado, ¿por qué hay una participación y involucramiento social muy distinto? ¿Por qué hay en algunas sociedades donde pareciera que se moviliza más la gente para tratar de presionar políticamente las instituciones y realmente rendición de cuentas, y en otros pareciera que hay apatía y cinismo de aceptación de que la corrupción es como una realidad que no se puede extirpar, ¿no? ¿Por qué se ha logrado en algunos países avanzar más en la profesionalización de las instituciones encargadas precisamente de investigar los actos de corrupción, y en otros es evidente la contratación por vínculos partidistas o personales, y donde hay una rotación constante del personal que hace imposible que realmente haya memoria, se construyamos de la experiencia internacional, que la transparencia, aunque es muy importante, no es suficiente para hacer efectiva la rendición de cuentas. Justo podemos tener escenarios, pasa en México, por ejemplo, de cada vez mayor transparencia presupuestal, y eso no ha prevenido los actos de corrupción. Más bien lo que está ocurriendo, hay muchas muestras de cinismo. Entonces creo que son en esos puntos donde podríamos centrar la discusión de tratar de entender las diferencias que se están observando en la región.
Bueno, brevemente quizás para seguir precisamente en el punto que mencionaba Marco, quiero tomar 3 o 5 minutos para contarles un poco el trabajo del International Budget Partnership, y en particular el trabajo en relación a la encuesta de presupuesto abierto. Y esto porque, como mencionaba Marco, desde el IBP vemos el valor central de los presupuestos como política definitoria de la satisfacción y el compromiso y el respeto y la garantía de los derechos de las personas, desde la prestación de servicios públicos, educación, salud, etc. Y es por eso que IBP trabaja con organizaciones de sociedad civil a nivel global en potenciar o fortalecer sus capacidades para demandar presupuestos más abiertos y transparentes, pero al mismo tiempo demandar mecanismos de participación pública en el proceso presupuestario y poder involucrarse también en el control del proceso presupuestario. Y para realizar este trabajo, como les mencionaba, trabajamos capacitando o apoyando el trabajo de organizaciones de la sociedad civil a nivel global, pero también realizamos cada 2 años lo que construye el índice de presupuesto abierto a través de una encuesta de presupuesto que realizamos actualmente en 115 países. Y quiero mencionar esta encuesta porque en enero de este año sacamos los últimos resultados, los resultados más recientes, en una encuesta que hemos hecho durante 10-12 años ya. Y la realidad que nos muestra hoy día los resultados de esta encuesta a nivel global es que hoy día estamos en retroceso en materia de transparencia presupuestaria a nivel global en comparación a como estábamos hace 2 años atrás. El promedio de los 115 países que se evalúan en la encuesta es 42, mientras que hace 2 años atrás eran 45. Si comparamos los mismos países, 43 contra 45. Entonces, para el International Budget Partnership, esta es una primera señal de alerta, porque ¿qué significa que haya un puntaje menor como promedio? Significa que hoy día los países entregan o ponen a disposición del público menos información presupuestaria. Me refiero a información que se produce y se debiera hacer pública durante el ciclo presupuestario, desde proyectos de presupuesto, presupuesto aprobado, implementación del presupuesto y informes de auditoría, diciéndolo en términos muy generales. Y estos documentos tienen que cumplir con ciertos estándares en cuanto al tipo de información que proveen. Hoy día esa información es menor que la que se entregaba hace 2 años atrás. En la región de América Latina, como también hizo un poco un ejemplo Marco, la situación de México, la realidad de la transparencia presupuestaria es mejor en promedio que la realidad de la transparencia presupuestaria a nivel global. El promedio en América Latina es de 50 sobre un total de 100 siendo el máximo de transparencia, y el nivel global, como les decía antes, es 42. Ahora, la encuesta de presupuesto abierto mira el área de transparencia presupuestaria, pero también mira mecanismos de participación pública en procesos presupuestarios. Y es ahí donde tanto la región como a nivel global estamos muy al debe. El máximo también sería un puntaje de 100 y a nivel global hay un puntaje solamente promedio de 12, mientras que en la región es un promedio de 17. Y las áreas donde hemos identificado hay incluso mayor falencia de participación pública en el presupuesto es por medio de mecanismos que promuevan el Poder Ejecutivo, por ejemplo los Ministerios de Hacienda, y en segundo lugar, por medio de mecanismos que se promuevan en el ámbito legislativo. Y lo que hemos encontrado a través de la encuesta, tanto a nivel global como regional, la tendencia que se ve es que en el ámbito legislativo los poderes legislativos tienen un mayor control y una mayor apertura para la participación cuando se está discutiendo el presupuesto. Pero ese control se reduce en el periodo de analizar la implementación del presupuesto. Entonces, ¿qué nos puede estar diciendo esto? Nos puede decir que el Ejecutivo de alguna manera está sujeto a mayor control o a mayor escrutinio cuando se están aprobando los presupuestos, pero a menor escrutinio y a menor control en el momento de ejecutarlo.
pudiendo entonces producirse una serie de desvíos o decisiones que son contrarias a la aprobación del presupuesto original. Entonces, yo traigo esto a la mesa de discusión hoy día porque me parece interesante también poder conocer desde vuestra perspectiva el trabajo que están haciendo o el trabajo que ven que se hace en sus países o en las áreas de trabajo, que diga relación con los espacios de participación pública. Porque lo que hemos identificado en AIP es que la transparencia ha ido avanzando, quizás hoy día a menor velocidad que lo que venía haciéndose hace algunos años atrás, pero donde claramente falta mucho por avanzar es el mecanismo de participación pública para poder ejercer el control de los distintos actos del gobierno, entre ellos la política fiscal y la política presupuestaria. Entonces, yo quisiera dejar esos datos y esos temas sobre la mesa para poder seguir compartiendo, conociendo sus experiencias y por supuesto, respondiendo preguntas. Pues su pregunta. Sí. Esperamos que no puedan. Hacemos una breve introducción por Ben y vamos con ustedes, ¿te parece? Pues primero me permiten hablar en inglés. ¿Está bien? ¿Se hablan en todos entienden? No, yo no entiendo inglés. ¿Cómo? Yo no entiendo inglés. Hacemos una traducción. Sí, ok. Yo hago una traducción. Pues voy a hablar muy rápidamente sobre lo que hacemos en el diálogo interamericano. Para nosotros nuestro enfoque es más en la política y como la corrupción en el nivel más alto. Unas reflexiones muy breves. Tenemos un informe que hicimos el año pasado, muy largo, sobre el panorama de este momento en esta gran ola de movimientos de anticorrupción en América Latina. Y un parte súper importante de esa historia es una larga serie de reformas que ya han pasado en la región, reformas de transparencia, de acceso a la información, etcétera, etcétera, que es un parte importante de la historia de cómo hemos llegado a este momento políticamente. Y segundo, pensamos mucho en cómo podemos avanzar la agenda política sobre anticorrupción en el mundo en que vivimos, ¿no? En que cómo encontramos el sistema perfecto, pero más cómo trabajamos con lo que quienes están ya en el poder para avanzar reformas como lo que hace COTI sobre transparencia y rendición de cuentas. Y finalmente unas reflexiones sobre lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos. Vivimos en un momento interesante porque, en mi opinión, lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 3 años es muy relacionado, muy parecido de lo que está pasando hoy día en América Latina, en que hay un sentido en el país, en el sistema democrático que no está funcionando, que mucha gente siente que el gobierno es corrupto y no representa los intereses del pueblo. Pero sin una agenda específica, estructural, sin una idea de cuáles son los problemas estructurales, no éticas, no morales. No es una cuestión de quiénes son los actores malos, pero más qué podemos hacer para mejorar el sistema. En Estados Unidos no tenemos ni una agenda, y incluso ambos partidos, en que no hay conversaciones abiertas, francas, sobre lo que hay que hacer para mejorar el sistema democrático. Entonces, en ese escenario puede tener un backlash como Trump, un movimiento populista que no está respondiendo a algo específico, pero más un sentido grande de que el sistema no funciona. Necesitamos alguien quien puede romperlo todo y empezamos de nuevo.
viendo movimientos muy relacionados en las elecciones que vienen en América Latina, en México y Brasil más que nada. Y para mí lo importante de esta reflexión es que cuando hablamos de lo que tenemos que hacer como movimientos ciudadanos en contra de la corrupción, es muy importante hablar en reformas específicas, una agenda estructural y más que nada pensar en la corrupción como system failure, como un problema de diseño institucional, menos que un problema ético. Y cuando estamos enfocando y ponemos toda nuestra energía en denunciar, en encontrar los actores malos, se puede contribuir a esa idea de que el sistema está corrupto, todos los políticos, todos los actores son malos y necesitamos un cambio radical. Y en mi opinión, como se dice en inglés, the cure is worse than the disease. En que el remedio es peor que la enfermedad. sí. Y en los Estados Unidos ya ha pasado, en que la administración del gobierno Trump no es un secreto, que puede ser lo más corrupto en la historia de mi país. Pero para muchos de sus votantes fue una elección anticorrupción en su mente, porque se vean el Congreso y la ciudad de Washington, D.C. como una mezcla de actores corruptos y intereses malos, pero no tenemos ni una idea de cómo reformamos el sistema de financiamiento político, por ejemplo, y no hablamos sobre eso. Ninguno de los partidos tiene una agenda así. Y sí, para América Latina es súper importante enfocar en cómo podemos mejorar el sistema sin hablar sobre política, sin hablar de como quiénes son los malos, más qué es el bueno, que podemos hacer juntos. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Herman, quería hacer una participación. Hola. Hay una frase que hemos escuchado todas y todos y es: yo no puedo reclamar los derechos si no sé que tengo derechos. Solamente cuando yo sé que tengo derechos lo reclamo. Pienso que aquí es importante hablar del derecho al acceso a la información. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado claramente de que el acceso a la información es un derecho. Entonces, en ese sentido, yo lo que estoy haciendo es uso de un derecho a obtener la información que yo requiero. Y es importante también que cuando pidamos acceso a la información, lo pidamos en perspectiva de derechos y de derechos humanos. Esto cambia totalmente la forma como yo voy a pedir la información. Y voy a contar un caso breve. En el sistema de salud mío, en el de mi país, en Colombia, el sistema de pago del dinero, hay unas entidades que se llaman promotoras de salud. Esas entidades a su vez subcontratan a todas las clínicas y hospitales. Entonces yo había recibido información que a las personas con discapacidad mental los contratos eran malos, porque decían: esta gente está loca, nadie se preocupa por la gente con problemas mentales, entonces el servicio es malo. Entonces yo pasé una carta a todas las entidades del país que prestan los servicios. Les dije: entrégueme todos los contratos que usted tiene con el tema de salud mental en todo el país. Y obviamente, ¿qué me respondieron las entidades? No, yo soy una entidad 100% privada y estos son contratos privados entre particulares. En razón de eso, yo acudí a la justicia y dije: bien, entonces al derecho a acceso a la información, yo necesito que me entreguen todos los contratos. Y obtuve sentencias todos los contratos. Yo tenía sobre mi escritorio todos los contratos de todas las entidades, lo que
puede hacer pequeños paquetes. Mire, a usted está contratando para todo el país lo que usted mismo está contratando está pagando los datos. Y en ese sentido, hubo una pelea dentro de todas las clínicas y hospitales cuando se dieron cuenta la forma como diferencialmente estaban haciendo los pagos y los servicios. Entonces, con eso quiero concluir, es no solamente el tema del acceso a la información, sino también yo tengo que saber hasta dónde puedo recoger información o qué información es reservada y qué información es pública. Porque como se dan cuenta ustedes en este ejemplo, las entidades dijeron, esta es una información privada. Y yo lo que deduje ante la justicia es, sí, pero está manejada con fondos públicos. Y como son fondos públicos, me entregan los contratos. Siempre en todos los países hay información que es 100% secreta. Los temas de Estado, los temas del Ministerio de Defensa o los temas de las reuniones de ministros son cerrados. Pero el resto usualmente es información pública. Lo que pasa es que ni los funcionarios ni funcionarias saben que deben de entregar, pero las personas tampoco saben que pueden pedir. Gracias, Germán. Gracias. Recapitulando las aportaciones, entonces estamos atravesando un momento crítico en la región y con los ejemplos que expuso Ben. ¿Cómo empezamos entonces a construir esa agenda? ¿Cómo empezamos a construir esa agenda que incluya espacios y mecanismos de participación pública y donde además haya una posibilidad mayor de discutir ese derecho a la información? ¿Cómo empezamos a dibujar una agenda en ese sentido? Yo creo que aquí sería interesante un poco conocer la experiencia de algunas personas que pueden estar acá, porque yo veo un elemento importante que mencionaba Germán y que lo hemos visto en el IDP, en el trabajo en materia de presupuestos, que es que cómo podemos alentar o fortalecer a la sociedad civil o a los ciudadanos a veces hacer uso de la información que sí está disponible. Yo coincido en que hay mucha información que no está disponible, que hay que demandarla como un derecho, pero hay veces que el fortalecer sistemas no avanza porque no hay suficiente demanda de parte de la ciudadanía sobre, o no hay suficiente uso de parte de la ciudadanía de cierta información. Al menos lo digo yo específicamente desde la perspectiva de presupuestos. Hay mucha información presupuestaria disponible, pero por distintas razones la sociedad civil o los ciudadanos o el público en general no la utilizan. Y eso entonces genera, por supuesto, eventualmente mayor tendencia a reducir la transparencia, porque se ve como que hay una oferta que no tiene una demanda y por lo tanto no hay mayor razón para seguir haciéndolo. Entonces, la pregunta que desde el IDP nos hacemos es ¿de qué manera podemos trabajar con la sociedad civil que nos ayude a fortalecer este uso y esta mayor demanda? Entonces, no sé si sería interesante decir que algunos colegas trabajan en materias similares, si tienen alguna experiencia que quisieran compartir. Yo creo que eso sería interesante conocer. Bueno, en realidad me parece que es bien importante cómo hacemos uso de los mecanismos que hay en la marzo. Nosotros tenemos que saber si tenemos que saber que hay mecanismos. Entonces creo que una de las tareas que nosotros debemos tener es informar que hay mecanismos para que la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas puedan conocerlos y puedan demandar el ejercicio de este derecho, ¿no? Entonces creo que eso es vital que debemos hacer para poder hacer uso de luego creo que al comienzo, ¿no? Recordamos de los casos grandes de corrupción. Evidentemente hay ahora por un momento la versión de este caso del hombre, el caso de Tabacato, en fin, ¿no? Pero hay los casos macro de corrupción, pero también hay los casos micro de corrupción, ¿no? Y también hay en algunos casos de la criminalización de la, ¿no? De la denuncia. Entonces creo que para eso es vital el mejoramiento de las personas para que puedan exigir el derecho de acceso a la información. En el caso que vengo de Bolivia, en Bolivia no hay una ley
funcionarios, se les sigue un proceso con plena injerencia en la justicia como una respuesta del Estado para endurecer la norma, para tener sentencias sobre corrupción. Pero en síntesis, la estructura de la respuesta del Estado no cambia. Entonces creo que tenemos que enfocar en estos casos la participación de la sociedad civil a que existan medidas estructurales que permitan que en adelante no vuelvan a suceder estos casos, ¿no? A ver, nosotros como Fundación Construir trabajamos mucho con el empoderamiento legal, como bien ha mencionado Moira, y creemos que la sociedad civil tiene que tender puentes entre el Estado, digamos, y la gente que necesita. Entonces, la Constitución Política del Estado, pues bien hay una ley de acceso a la información pública en Bolivia. La Constitución reconoce el acceso a la información pública como un principio, como una garantía, como un deber del Estado. Y en este marco hay iniciativas importantes que se han venido dando y que también hemos venido impulsando. Por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz tiene una ley de acceso a la información pública que rige a nivel municipal. Y esa ley ha sido el resultado del proceso amplio de incidencia de la sociedad civil, de discusión. Ahorita estamos en proceso de implementar esta ley, pero lo interesante es que a raíz de una demanda de acciones de sensibilización, de acciones de empoderamiento también a colectivos ciudadanos, se ha promulgado esta ley y se han creado comités de transparencia, comités de implementación de los cuales somos parte de la ciudadanía y estamos trabajando en este proceso. En el marco de los presupuestos también hay herramientas interesantes que se dan, digamos, a nivel local y también las hemos trabajado, por ejemplo, con población indígena, con mujeres en municipios, a partir del empoderamiento legal, a partir de que ellos conozcan las herramientas que ve la norma, hemos promovido que participen en los espacios donde se definen los presupuestos, donde se definen las políticas en materia de lucha contra la violencia, por ejemplo. Ya han habido resultados muy interesantes. Me permito citar una experiencia. En un municipio en el que estábamos trabajando, hemos generado, en un municipio rural, hemos promovido la conformación de defensorías comunitarias y hemos empoderado a estas mujeres y a partir de ahí estas mujeres han logrado que se mejore el presupuesto municipal en materia de lucha contra la violencia. Contar funcionarios que tengan sensibilidad en el mismo idioma, que estos funcionarios se mantengan en el cargo, porque ustedes, bueno, no sé cómo en otros países, pero en Bolivia hay una crisis de institucionalidad. Estos funcionarios, hay funcionarios que están un año, que están 2 años, entonces uno invierte en capacitarlos, en explotación, no están más, hemos logrado que los ciudadanos tengan el control, digamos, por el municipio que demanden que tengan funcionarios que conozcan, que sean de género. Otro tema interesante que voy a compartir hemos trabajado también en estos puentes, ha sido la relación entre el órgano judicial y los medios de comunicación. Hemos trabajado mucho el tema de justicia. Y como saben, bueno, el tema de justicia, las estadísticas, es información que no está disponible al ciudadano y que generalmente este proceso de información muchas veces vela la independencia judicial, inclusive la acceso a la justicia, y sobre todo en temas penales, la presunción de inocencia. Entonces hemos trabajado casi un año en hacer sensibilización primero con periodistas, luego con jueces y luego en enviar interactivos para construir un protocolo de comunicación de la justicia que ha dado como resultado que el tribunal en el que estábamos trabajando ha creado una unidad especializada para dotar de información judicial al ciudadano. Hemos generado este protocolo, es muy interesante porque obliga a dotar de información. En materia judicial es más fácil porque las reservas legales están establecidas por ley. Entonces, está obligado a dar la información, no puede dar una negativa. Si no tiene la información procesada en ese momento, hay un espacio de tiempo en el que se obliga a entregar esta información, a dar las respuestas adecuadas y al mismo tiempo los periodistas deben establecer ciertas pautas que permitan que los jueces y los estados garantizar su independencia, ¿no? Bien, también de Bolivia, nosotros como Red de Participación Ciudadana y Control Social, vemos primero el tema de transparencia en los aspectos presupuestarios, no necesariamente limitan el
aplicamos una encuesta a nivel nacional que se llama el Índice de Transparencia y Apertura Municipal. Y cosa rara, el municipio que sacó el primer lugar en apertura y transparencia municipal, resulta que después es catalogado como el municipio más corrupto del país. Y esto tiene que ver precisamente con que hay maneras, nuestras autoridades, los servidores y servidores públicos han encontrado mecanismos que no muestren la corrupción, pero que también los muestren como municipios abiertos y transparentes. Por ejemplo, decía acá el señor de Colombia que hay acceso a la información, tenemos derecho a acceso a la información. Si bien en Bolivia no hay una ley de acceso a la información, hay una ley que aprueba el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y ese plan ha sido catalogado además como uno de los mejores de Latinoamérica. Sin embargo, no plantea mecanismos directos de acceso a la información. ¿Qué hemos evidenciado como red PCS? Primero, que el acceso a la información que se da al ciudadano o a la ciudadana es muy técnico, es demasiado ampuloso y además es general. O sea, le dicen, este hospital ha costado 1 millón de bolivianos. ¿Pero qué es gastar ese 1 millón de bolivianos? Y es la gente que tiene sensibilidad a ese uso los que muchas veces detectan la corrupción. ¿No? Por ejemplo, que gaste 500.000 bolivianos mensuales en alimentación, uno piensa como una persona que accede diariamente al tema de alimentación, piensa que 500.000 bolivianos es mucho dinero. En 2 municipios hemos logrado que organizaciones de mujeres, que son las más sensibles, digamos, al uso de servicios hospitalarios, hagan un seguimiento a en qué se gastan esos 500.000 bolivianos de alimentación, y ahí han encontrado los datos de corrupción. Un quintal de azúcar que el país cuesta, el peor de los casos, unos 250 bolivianos, para el hospital costaba 600. Y claro, en la rendición de cuentas eso no se identificaba, sino cuando se ha ido al detalle del gasto presupuestario. Y yo creo que eso es importante, es así, exigir nuestro derecho a acceso a la información, pero también hay que exigir a los servidores públicos a darnos esa información acorde a los conocimientos y habilidades que tenemos como ciudadanos y ciudadanas para poder identificar si lo que se está haciendo es un gasto presupuestario adecuado o no. Entonces, como red en este momento estamos por aplicar nuevamente el índice de transparencia, pero ya incorporando otros criterios que puedan sacar a la luz no solamente un municipio transparente, sino también un municipio transparente y que no sea o que no esté dentro del marco de la corrupción. Gracias. Bueno, realmente al parecer, ¿verdad?, en la región se ha como desatado la corrupción. Vemos aquí en Perú, cuando yo venía para acá, o sea, desde mi punto de vista era muy irónico que en Perú se celebrara una cumbre con el lema gobernabilidad democrática frente a la corrupción y a la semana después el presidente está renunciando a pecados de corrupción. Bueno, en El Salvador tenemos problemas, en Honduras, en Guatemala, México. Y bueno, entonces, y ante este escenario que tenemos una sociedad civil apática, como decía Victoria, bueno, sí, que no le interesa, o sea, aparentemente la corrupción no le afecta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que la sociedad civil se involucre en la denuncia, en la fiscalización de la gestión pública? Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, quizá puede ser muy extremista, pero creo que no existe una situación de la corrupción táctica como esta, porque el presidente que tenemos controla absolutamente todo el Estado. Él maneja el ejecutivo, maneja el legislativo, maneja el judicial, maneja el poder electoral. Las elecciones allá son una farsa completamente.
manejan la Contraloría, que es la institución encargada de, supuestamente, velar para que la corrupción o la transparencia pública. Entonces, en Nicaragua la corrupción, el problema es que se ha institucionalizado, o sea, ya es una casi política de Estado, ¿verdad? Y las instituciones que tienen que velar por el control de la corrupción son, nosotros le llamamos, no sé si ustedes han escuchado por estos lados, el síndrome de Shakira. ¿Cuál es el síndrome de Shakira? Ciegos, sordos y mudos. Así es, así funcionan las instituciones de Nicaragua. Estamos completamente mal. Y bueno, en parte el Estado ha aplicado una política de secretismo. Tenemos una ley de acceso a la información y la verdad tenemos excelentes leyes para el control de la corrupción. Tenemos un marco jurídico bien completo. El problema es que las leyes no se cumplen. Son papel mojado. En Nicaragua tenemos la ley de acceso y voy a preguntar sobre el presupuesto y no tenemos acceso. Realmente en Nicaragua se presentó el índice de transparencia presupuestaria y Nicaragua salió muy mal parado. Como decía María José, en la parte de la formulación hay acceso, pero luego en la ejecución estamos muy mal, estamos completamente mal. Entonces, el problema es que este gobierno de corrupción se desconoce y aparentemente existe transparencia, porque ustedes van a Nicaragua y se va a ver un cierto progreso, se va a ver que hay construcción, pero la gente dice, bueno, todos los gobiernos roban, este gobierno roba pero está robando un montón y está haciendo un poquito para los pocos recursos que hay en el país. No es sino hasta que lamentablemente desde fuera el gobierno de Estados Unidos mete a un funcionario al presidente del poder electoral, la mano derecha del presidente Ortega, para garantizar sus triunfos electorales, lo involucra en una lista de funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, que la gente comienza como a tomar un poco de conciencia de que realmente hay corrupción en el gobierno. La gente no le interesa, por ejemplo, hay una apatía en nuestro país a la incidencia y la participación de la ciudadanía. Y el tema de la corrupción parte sin novedad, pero bueno, Estados Unidos viene y aplica al presidente del poder electoral. ¿Y qué hace nuestro gobierno? Manda una reforma de emergencia violando el proceso de formación de ley y le quita las funciones al presidente y se las asigna al vicepresidente, pero lo deja como presidente con la impunidad, o sea, le da impunidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Bueno, el problema es que no existe en Nicaragua una institución ni pública ni privada, como decía Victoria, que denuncie la corrupción. Entonces, recientemente hemos creado lo que es el Observatorio por la Transparencia y Construcción, que lo dirige este señor que está al lado, y la tarea que nosotros nos hemos empeñado es generar conciencia en la ciudadanía de que la corrupción te afecta. Que si vos vas al hospital y no hay pacientes, porque no se están destinando los recursos públicos que necesita el país para dar una partida. De los casos de corrupción que hay en el país y lo denunciamos públicamente hace como la semana pasada, hicimos eso y luego a raíz de esa investigación estamos obteniendo insumos para generar una campaña pública en redes sociales. Les comento que en Nicaragua las redes sociales se han convertido afortunadamente para la ciudadanía en un poder tan fuerte que se pudo revocar una sentencia judicial de un ciudadano que lo habían condenado y él dijo, miren, me están violando mi derecho, me condenaron injustamente, se generó toda una ola a favor de él y el Poder Judicial dijo que la Fiscalía había hecho una omisión en el caso y total que lo declararon nulo toda la actuación, se volvió a hacer el proceso y el hombre quedó libre. El poder de las redes sociales es tal que ahorita se está discutiendo en
el Poder Legislativo una iniciativa para frenar, para censurar, correcto, gracias Luis, censurar las redes sociales. Y ahí estamos las organizaciones civiles pronunciándolo y tratando de impedir que eso se logre. Estamos dando la batalla para que esto no se dé. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de las redes sociales. Vamos a tratar de establecer videos, memes, cómo la corrupción te afecta y que no creas que si vos no tenés desempleo y que si vos andas en la calle, no te afecta. Sí te afecta. Entonces, creo que es ahí donde deberíamos de apuntar en generar conciencia en la ciudadanía sobre primero que tenemos derecho de incidir, que tenemos que involucrarnos en la gestión pública, en la gestión de gobierno a nivel local y nacional, y que entendamos que de una u otra forma la corrupción nos afecta. Bueno, nosotros que Mario está diciendo, creo que una palabra clave para poder descifrar por qué hay un desinterés de situación de los casos de corrupción es el tema de confianza. Digamos que es bastante importante que la información sea transparente, hasta potenciar. Sin embargo, cuando las personas tienen la información, no necesariamente va a tener el interés por el tema de confianza de que la autoridad vaya a realizar algo al tener la información disponible. Yo que he estado más o menos, lo puedo relacionar a mi trabajo, que es en temas de seguridad con ID, he visto de que, por ejemplo, en Latinoamérica, judicial y la policía. Y básicamente estos dos, dos instituciones son aquellas dos instituciones que están más cercanas a la población. Son las que la ciudadana va a ser primero. Y algo muy constante, lo veo acá, como lo he visto en varios otros países, es de que simplemente una persona, ante cualquier caso de violencia, que pueda acceder a una comisaría o a una policía para denunciar algo, no tiene mucha confianza de que realmente la autoridad vaya a realizar algo para su propio beneficio, por muchos casos que sea por corrupción, ineficiencia, burocracia que pueda existir. Es decir, entonces en mi perspectiva es que si ni siquiera la autoridad más cercana a mí puede realizar algo personal, digamos, para solucionar un problema que yo tenga, ¿cómo tengo yo esa confianza de que una persona mayor, una persona, a nivel más macro, pueda efectuar algo en el tema de combatir la corrupción? Creo en general sería de que se tenga que establecer un tema de confianza, no solo entonces de ver cómo el Estado propone más información hacia la población en general, sino cómo puede hacer un tema de confianza desde un nivel micro hasta un nivel macro para poder llegar a los temas de denuncia. No sé si quisieran hacer un comentario. En el fondo creo que el problema es de qué manera se multiplica el capital social para crear los incentivos políticos a la rendición de cuentas de los gobiernos. Eso implica multiplicar el involucramiento de los ciudadanos en la destrucción de los asuntos públicos. Porque, por ejemplo, esta expectativa que tenemos tan grande de la transparencia, si no se ejerce ese derecho, si no se tiene la capacidad de organismos más especializados que tengan la facilidad de transmitir en el lenguaje común y corriente esa información al resto de la ciudadanía, pues no llega a haber ese círculo virtuoso de activar la indignación ciudadana y hacer costosa la negligencia y el civismo desde el servicio público. Entonces, hay distintas vías que se observan para hacer esa multiplicación del capital social. Sí, sin duda alguna, una de ellas puede ser la educación, el tratar desde las aulas, comenzar a crear ciudadanos mucho más activos, mucho más responsivos, mucho más exigentes. Esa puede ser una vía. Otra vía
puede ser desde las propias organizaciones de la sociedad civil. Difícilmente se puede imaginar contextos mucho más adversos como el de Nicaragua, por ejemplo, para crear una organización de la sociedad civil y estar dispuesta a echarse un tiro frente al gobierno de Ortega. O sea, y justo porque hay este control autoritario de todos los medios, de todas las autoridades, en donde pareciera que hacer la labor que ustedes hacen es como subir el Everest. Y de todas maneras, hay ciudadanos como ustedes que están dispuestos a tratar de subir el Everest. ¿De qué manera se multiplica para que sean más los ciudadanos que estén dispuestos a hacer ese ejercicio y incrementar el costo político del gobierno ante sus acciones autoritarias? Ese es el reto que tenemos pues, los distintos actores desde la sociedad civil en los ámbitos que tenemos para tratar de hacer coaliciones más amplias que enfrenten a estos redes de corrupción que existen en nuestros países. O sea, estas coaliciones más amplias implican, sí, identificar, por ejemplo, actores desde el servicio público, que no todos los servidores públicos, por supuesto, son tramposos o corruptos. Hay muchos que ejercen el servicio público con honestidad. Pues tienes que identificar dentro de tu coalición a ese tipo de actores que pueden cooperar contigo para empezar, por ejemplo, a llegar a información que es necesaria para empezar a activar mecanismos de anticorrupción. Necesitas multiplicar con otros actores de la propia sociedad civil o de la academia y del sector privado que estén dispuestos a formar parte de esa coalición para poderla hacer mucho más robusta la lucha contra la corrupción. Necesitas encontrar actores en los medios de comunicación y eso en distintos países no es fácil. Por un lado, porque están enfrentando un reto financiero importante donde su modelo de negocio hace que muchos de estos medios no sean viables o que dependan excesivamente de la autoridad gubernamental. En otros ámbitos, incluso la violencia los acalla. Lamentablemente en México, por ejemplo, pues destacamos por un número importante de periodistas que han sido asesinados por el crimen organizado. Y pues si no tienes gente de los medios como parte de esta coalición, es muy difícil comunicar de manera más eficaz allá afuera, precisamente tomando en consideración la transparencia de mucha de la información gubernamental, cómo transmites los hallazgos de malas prácticas o de abusos para documentar lo que se decía en Bolivia, decir, miren, pues hay este abuso de los precios del azúcar y demás, pues necesitas multiplicarlo. Sí, las redes sociales están siendo, digamos, en ese sentido, un mecanismo sustituto a estos medios de comunicación, pero sí necesitas una parte de periodismo de investigación que te permita potenciar esta coalición anticorrupción y de rendición de cuentas. Entonces, toma tiempo, y en muchos contextos sí parece una labor titánica. O sea, creo que lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en países como Honduras, etcétera, claramente son retos todavía mucho mayores, no se diga Venezuela, que los que existen en otras latitudes como Chile, Argentina y demás. Pero en todos, al final de cuentas, el común denominador es de qué manera creas esta coalición mucho más efectiva para que enfrentar, por decirlo de alguna manera, como decía una colega especialista en temas anticorrupción en Rumania, la coalición del mal de la corrupción. Porque si se piensa que se puede hacer con esfuerzos aislados individuales, pues es de una ingenuidad mayúscula, porque pues las coaliciones del mal, por decirlo de alguna manera, las redes de corrupción que se benefician, sí son muy poderosas y sí tienen la capacidad de aplastarte si no logras multiplicar alianzas con otros actores sociales y del servicio público para enfrentarlas. Sí, solo un comentario muy cortito para aportar un poco a lo que decía. Es importante que en la lucha contra la corrupción la alianza con la mayor cantidad de organizaciones. ¿Por qué? Porque es un tema tan delicado y es navegar contra la corriente que si vos te lanzás solo es como que te lees al abismo sin paracaídas. De hecho, nosotros inmediatamente que pensamos en crear un observatorio, pensamos en crear una alianza. Y el observatorio que dirige Luis está integrado actualmente por 7 organizaciones que realmente son beligerantes en el activismo de sociedad civil, ¿verdad? Y luego, y estamos en la
línea de encontrarnos con el sector privado. En Nicaragua el gobierno tiene cooptado también al sector privado, pero hay un sector que está dentro de lo que es la Cámara Nicaragüense Norteamericana de Comercio, que hay un sector un poco más opositor. Bueno, entonces esa es la meta, fortalecer para que no nos vayan a dedicar, ¿verdad? Y rescato con el una cumbre para tratar temas de corrupción, donde recientemente, hace 2 semanas, renunció el presidente por estar involucrado, pero precisamente por eso es más urgente aún, y es más urgente aún entablar este tipo de discusiones entre organizaciones y empezar a formar estas coaliciones que comentaba Marco, para, número 1, intercambiar información, número 2, detectar espacios de cooperación, y número 3, avanzar contra corriente. María José y Ben, no sé si tengan una respuesta a las aportaciones que han hecho los... Perdón. Algunos comentarios de cosas que fueron diciendo, digo, volviendo a tu pregunta sobre cómo hacer más accesible el presupuesto, digo, creo que la clave es lo difícil que es. Es imposible leer un presupuesto nacional, de la cantidad de partidas que tiene, de subsecciones, de programas y demás. Entonces, que muchos esfuerzos están hechos en el posterior, en contar cómo se está ejecutando, en generar infografías, y esto lo asigné a construir tantas escuelas y demás, pero en el momento en el cual uno está demandando mucha más participación, que es en la asignación o en el proyecto de presupuesto, es muy difícil poder ejercer esa participación, porque no sabes en qué. Digamos, yo quiero que haya mucho presupuesto asignado a un área, pero realmente no sabes cómo está, o incluso programas que reciben un presupuesto de acá y otro presupuesto de allá, o las propias marcos institucional y normativo que permiten la reasignación posterior y demás. Entonces, creo que es, por un lado, trabajar en reducir la complejidad, y un poco decía Marco también, en hacer el lenguaje mucho más accesible, con talleres, con capacitaciones, con espacios de intercambio que no recaigan en la sociedad civil, de bueno, ustedes hagan interlocutores, ustedes, ¿no? y demás. Después, por otro lado, el tema de la prensa, que yo lo pensaba desde otro lado, digo, coincido en lo que decís, pero también muchas veces la prensa termina siendo, no sé si es detractor la palabra, pero termina contribuyendo a esa falta de confianza en la política. Justamente porque lo que vende es pegarle a los políticos, porque lo que vende es lo malo, lo que vende es qué mal que están funcionando, qué mal que sesiona el Congreso, no vinieron nunca en una semana o en un mes, o hacen campaña y vienen, o de otra cosa, y se refrita la noticia 15 días de lo mismo. Entonces muchas veces la propia prensa termina contribuyendo a la agenda, por menos Argentina, digamos. Nosotros como organizaciones muchas veces terminamos siendo funcionales a eso, porque nosotros queremos vender nuestra información, nuestro informe, de incidencia política pública, para que después sea un actor importante, para que el funcionario te reciba y lograr la incidencia directa que querés lograr para cambiar cierta norma o cierta política y demás. Entonces, esto me viene por un caso que pasó en Argentina, el tema del canje de pasaje del legislador, y cómo la prensa se estaría tomando eso y cómo desde la sociedad civil respondimos o lo dimos. Entonces creo que es una y demás. Y después, por último, creo que muchas de las cosas, o de las razones de la falta de confianza, y el Latinobarómetro es buenísimo en eso, es el tipo que todos citamos, y de hecho la institución en la cual más se confía es en la Iglesia. Y ese tipo de a pesar de por no haber trabajo, por lo menos trabajamos con transparencia, con democracia, con corrupciones, bueno, mayor transparencia va a dar más confianza, porque va a dar más información, porque vamos a tener más información, porque vamos a participar de una forma más formada, porque vamos a conocer. Y muchas veces en realidad perdemos el foco de que todas esas son herramientas para ejercer derechos. Después de saber cuánto se gasta en educación para saber a dónde voy a mandar a mis hijos, o para saber
no sé, no hay trasplante y la gente se muere porque no hay insumo para poder realizar el trasplante, digo. Entonces, muchas veces esa falta de confianza no necesariamente es porque no hay información disponible o porque la gente no conoce el derecho que acceder, sino por esa relación entre oferta y demanda, si se quiere, entre lo que el Estado da y lo que está exigiendo el Estado. Entonces, es un tema de Congreso, y es muy palpable lo que es el Congreso, y a veces las 100 leyes que se aprueban por año en Argentina son las que la Argentina necesita, de las cuales el 60% son tratados internacionales y los 20% son declaraciones de interés y la fiesta nacional de la vendimia en Mendoza. Entonces, ¿cómo se construye una agenda participativa y una agenda estructural en conjunto para reducir esa brecha entre eso que le estamos pidiendo a nuestros políticos y entre lo que ellos nos están dando en definitiva? No tengo la respuesta, pero digo, es una de las preguntas que tengo. Gracias. Sí. Gracias. Son dos cosas muy pequeñas. La primera es una preocupación, ¿no? ¿Cómo involucramos gente que haga cosas? Porque la gente no hace nada, no hacemos, entre comillas, ¿no? Y una frase de Albert Einstein que me parece súper oportuna y es: la imaginación y la creatividad son más importantes que el conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a crear cosas nuevas? Porque si siempre hacemos las cosas como las hemos hecho, siempre vamos a obtener los mismos resultados. Para obtener resultados diferentes, yo tengo que hacer cosas en forma diferente, ir por un camino diferente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr con la creatividad que la gente se mueva? Y finalizo con esto, y es: ¿por qué no pensamos, y esto es una idea, no sé si alguien tiene una experiencia, cómo involucramos al arte y la cultura en nuestros temas? Y cómo a través del arte podemos generar procesos de transformación social. Y que el arte se incluya en nuestras capacitaciones o en nuestras agendas de trabajo para lograr trabajar el área del cerebro, la izquierda, y el área emocional también. Porque aquí hemos trabajado todo el tiempo racional, pero debemos involucrar también el otro lado del cerebro en nuestras estrategias. Muy brevemente, solo compartir 3 ideas en relación a lo que decía Agustina. Me gusta mucho la idea del arte, Germán, aunque creo que no tengo mucha sugerencia. La parte artística no fue lo que de mí, pero volviendo un poco al tema de la participación ciudadana y cómo hacer uso de la información, a mí me gustaría mencionar tres temas que creo que son importantes de mantener en mente. Por un lado, de la perspectiva del presupuesto. Uno de los hoy en día muchos países generan documentos que reflejan la categoría de presupuesto ciudadano, y eso es definitivamente un avance, pero ciertamente se puede seguir avanzando. Pero el segundo punto que a mí sí me parece importante es que yo creo que desde la sociedad civil tenemos que fortalecer también nuestras capacidades de hacer análisis de presupuesto. Yo creo que en términos generales hay una especie de temor. A uno le dice presupuesto nacional, y es como que te estuvieran hablando de un huracán de información imposible de abarcar. Efectivamente, en muchos países los documentos presupuestarios son complejos, pero yo creo que tenemos que recordar que esos documentos son hechos por seres humanos, incluso muchos de ellos han estado en la sociedad civil y luego entran a los ministerios de Hacienda o a las oficinas de tesorería. Entonces, creo que también tenemos que tratar de avanzar en desmitificar los presupuestos como si fueran un documento absolutamente complejo e imposible de leer por la ciudadanía en general. Incluso más, si ya se entra en los temas de impuestos, peor, porque uno, y por último los gastos, como que uno tiende a creer que los entiende más. Si empezamos a discutir políticas tributarias es mucho más complejo. Yo creo que ahí, como sociedad civil, también tenemos que tratar de contribuir a ese trabajo de desmitificar un poco la complejidad.
Y en tercer lugar, el tercer punto que quería mencionar es que creo que precisamente ahí hay un posible rol para la sociedad civil que tiene que ver con ser un poco una bisagra que logre sentar en la misma mesa de discusión, lo digo virtualmente, no necesariamente en la práctica, pero poder apoyar o contribuir a que el público en general pueda conocer o entender mejor los presupuestos nacionales o municipales o regionales. Yo creo que ahí hay un rol que también como organismos de la sociedad civil podemos apoyar. Y en ese sentido creo que es interesante también poder compartir experiencias. Yo creo que incluso de lo que se ha dicho en este conversatorio hoy día, me da la impresión que muchas de nuestras organizaciones están trabajando en hacer algún tipo de control o análisis de los presupuestos, usando la transparencia, pero también buscando disminuir los actos de corrupción, y creo que también ese es este tipo de reuniones, pero también los beneficios de la tecnología, nos debieran ayudar a poder fortalecer estas alianzas y este como conocimiento o aprendizaje cruzado. Yo creo que no hay que... Hemos coincidido en que es la creación de demanda o la creación de capital social el foco central. ¿Cómo? Bueno, en este hacer ese acercamiento y desmitificar, en este caso presupuestos, sino una serie de temas por país y por prácticas. No sé si tengan alguna otro comentario que agregar. Si no es así, estaremos concluyendo, pero creo que es muy beneficioso y productivo para los que han venido a esta reunión intercambiar su información y continuar la conversación llevando mejores prácticas entre ustedes. Muchísimas gracias. Gracias Marco, María José y Ben, y éxito en el resto de la reunión.